La preeminencia de Cristo en la reconciliación. Hoy vamos a considerar un par de versículos, el versículo 19 y 20 de Colosenses. Hemos estado llevando ahí lo anunciamos creo que en el Facebook, una especie de miniserie dentro de otra serie, dentro de la serie de estudios de Colosenses. Estamos hablando ahorita de la preeminencia de Cristo. Y en particular, esta semana es en la reconciliación, que tú y yo, como cristianos, hemos tenido para con el Padre Celestial, pero te vas a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta juntos, de que no solo se trata de, digamos, el hombre, sino la misma creación, ¿sí? Entonces vamos a estudiar a través de esto y yo creo que Dios nos va a hablar esta tarde. Y quisiera invitarte, si oramos antes de empezar, que el Espíritu de Dios nos dirija en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en esta tarde y agradecidos, Señor, por tu misericordia, tu bondad. Señor, reconocemos, Señor, que de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Cantamos porque estamos agradecidos, porque tenemos voz para hacerlo, aplaudimos, proclamamos tu grandeza a través de nuestros cantos, porque nuestros órganos para hacerlo están ahí. Y Señor, que en nosotros haya un corazón adorador. Como dice aquel canto antiguo, Señor, que aun cuando no tuviéramos ninguno de esos miembros para aplaudir, cantar con nuestros labios o nuestros pies, nuestras manos, Señor, que aún de corazón te adoremos, porque Señor fuimos creados para esto, lo dice tu palabra y es verdad. Pedimos entonces, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo hoy nos ayude a entender tu palabra y podamos conocer más de nuestro Señor Jesucristo, su preeminencia. Ahora, hablando de la reconciliación, ¿qué trascendencia tiene esto para nuestras vidas y la misma creación? Señor, tú conoces el corazón de cada hermano, hermana hoy. Si alguna preocupación, algo que aflige, alguna tristeza, hoy también, Señor, como lo orábamos al principio, venimos delante de ti y traemos nuestros problemas, situaciones delante de ti. Y gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, hermanos, hermanas, hemos visto, está sobre todas las cosas. Por encima y gobernando, ya vimos la creación, pero también su iglesia, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. En resumen, un hermano decía, el resumen de su ministerio era, Jesús es el Señor, ¿sí? Todo lo que hagamos, tengamos en mente eso, Jesús es el Señor. Y a Él daremos cuenta de todo lo que hagamos, palabras, digamos, aún pensamientos, a Él daremos cuenta. Scott Pace dice esto, mire, Pablo, en este texto que vamos a leer hoy, de hecho no lo hemos leído, vamos leyéndolo, Colosenses 1, 19 al 20, dice así, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto, el versículo 19, empieza por cuánto. Ese por cuánto tiene que tener algo atrás. ¿Por qué dice ese por cuánto? ¿Sí? Entonces, bueno, usted y yo ya vinimos 2 semanas antes y hablamos de que Jesús es Señor sobre la creación y sobre la iglesia. Y dice, por tanto, al Padre le agradó esto. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy. Pablo aquí declara que Jesús es el Salvador de la cruz. La identidad de Jesús como Señor de la creación, el Señor de la iglesia, dice, es suficiente para que Pablo disipe o contrarreste toda filosofía, toda herejía, toda doctrina o figura religiosa rival, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Colosas había un problema serio, verdad? Necesito ver esto.
Había un problema serio, se estaban metiendo muchas doctrinas y entre ellas una muy fuerte o predominante que negaba la deidad de Cristo. Pensaban de Jesús como, hay una palabra que ahorita la vamos a ver, creo que es emanación, pero son palabras que a veces digo, palabras raras, pero esta idea venía mucho del gnosticismo. De alguna manera ellos creen en un ser supremo, pero el problema es que decían, Dios está dividido en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ellos decían, Cristo es una de esas muchas cosas que es Dios. Y no es así. Cristo es Dios, ¿sí? Lo hemos visto a través de estos estudios. Pero estamos a punto de entrar de algo súper grande, glorioso sobre la identidad de Cristo, hermanos. Se trata, o lo veremos en estos próximos versículos, y es que tiene una relevancia en ti y en mí. Habla de la reconciliación. La próxima semana vamos a hablar de la salvación en mayor escala, pero describe, hermano, que cuando Jesús vino a la tierra, o sea, la encarnación, Él vino a habitar, ¿sí?, en un hombre, ¿sí? Dios mismo se hizo hombre. Y también vamos a hablar para qué vino, ¿sí? O cuál fue su propósito principal. Entonces, mire, hoy vamos a meditar entonces la preeminencia de Cristo en la reconciliación. Si te acuerdas el versículo anterior, versículo 18, dice, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, ¿sí? O sea, Cristo debe ser primero, tiene que ser el que por sus méritos lleva el primer lugar. Y es así, hermanos, si hablamos de quien resucitó, si hablamos de lo que es creación, Él estuvo antes de la creación, no por ello decimos que fue creado, ¿verdad? Como algunas doctrinas falsas hoy que predican que Jesús fue la primera creación de Dios. No es cierto. Ya lo comprobamos y dimos palabra o textos que respaldan que Jesús existe antes, no fue creado. Entonces, hermano, hoy vamos a enfocarnos en la reconciliación, y es que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para la reconciliación de todas las cosas con el Padre, incluido el hombre. Así que los méritos de Jesús, o sea, lo que hizo Jesús, hermanos, es suficiente. Es completamente válido para que tú y yo nos podamos reconciliar y estar en paz con Dios, ¿sí? Yo anotaba aquí cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque lo que hizo es suficiente, no hace falta más, ¿sí? Gloria a Dios por eso, ¿sí? Y yo quisiera que empecemos un primer tema, así que vamos directo. Son tres cosas que hoy vamos a pensar. Número uno es en Él. Acuérdense, estamos hablando de la preeminencia de Cristo, entonces el foco central es Cristo y su obra, ¿sí? Entonces, primeramente, en Él habita toda la plenitud. Esto está en el verso 19, ¿sale? Dice ahí, fíjate en el texto o versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. En otras palabras, primeramente, a Dios le agradó, ¿sí? Dios dijo, sí, a Él le agradó esto. Si tú y yo nos regresáramos, pudiéramos viajar en el tiempo. Hace más de un año hablamos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, de que Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Sí, si lo leemos, Efesios 1, 3 al 5, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, al Padre le agradó hacer esto, hermano, en Cristo. Según dice, nos escogió otra vez en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y escucha esto, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y otra vez dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si tú ves cada uno de esos versículos, menciona a Cristo. Si notas el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya está, ¿sí? Versículo 4, según nos escogió en Cristo.
O sea, en Él dice ahí. Si vas al versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en todo dice Cristo, o por Cristo, por medio de Cristo, en Cristo. Entonces te das cuenta o nos damos cuenta que la iniciativa del Padre está bien clarita ahí. ¿Sí? El Padre tiene la iniciativa. La frase dice, agradó al Padre, dice este autor, implica que del Padre Celestial es el arquitecto de la historia redentora. Porque si te acuerdas, Juan 3:16 no lo sabemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Entonces, que envió a su Hijo, ¿sí? Entonces, Él envía a su Hijo, ¿sí? Esto es hermoso, hermanos. Entonces, y aun cuando tú y yo observamos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta, mira, ahorita estamos, en Él habita toda la plenitud, pero antes de llegar a esto, necesitamos ver que al Padre le agradó esto, ¿sí? Entonces, el Padre tuvo una iniciativa, y es que en Cristo nos bendijo, ya lo vimos, con toda bendición espiritual. El Padre es el arquitecto de la historia de la redención, o sea, Él envió a su Hijo porque amó al mundo. Y cuando ya el Hijo de Dios está aquí en la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, nos damos cuenta que efectivamente el Padre es quien envía al Hijo y el Padre confirma que está con el Hijo. Mira, observa en Mateo, vamos a ver Mateo, el primer evangelio, o de acuerdo a como tenemos el orden en nuestra Biblia, dice capítulo 3, versículo 17, Mateo 3, 17, ¿qué dice? Mira. Y hubo una voz de los cielos que decía, escucha esto, Jesús está siendo bautizado, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre se agradó del Hijo, al Padre le agradó el Hijo. ¿Sí? Vamos a ver, Mateo 17, vamos adelantito, Mateo 17, 5. Al Padre le agradó esto, hermano. Esto es especial, entonces no hay un desacuerdo, no es que el Hijo se vino y dejó allá al Padre, no, había un acuerdo. ¿Sí? 17, 5 de Mateo, dice así la Escritura, mientras él aún hablaba en el monte de la transfiguración, una nube, dice, de luz les cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, otra vez, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces mira otra vez, el Padre, ¿sí? Afirmando su respaldo, el respaldo que tenía para con su Hijo. Entonces, si tú y yo observamos entonces, aquí la Escritura de alguna manera está haciendo una separación. El Padre le agradó el Hijo, o le agradó que en Cristo habitase la plenitud. Y esta frase, ¿verdad? Donde pues vemos claramente el Padre, el Hijo, no debe minimizar ni hacer una división de su unidad. Acuérdese, Dios es un Dios, ¿sí? Es un Dios, o el Dios le llaman algunos Dios Trinidad, o sea, el Dios en tres personas, ¿sí? Porque si tú y yo vamos a la Biblia, hay textos que lo confirman, ¿sí? Que el Padre y el Hijo son unos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, ¿sí? Entonces, este texto, aunque pareciera en cierto modo que el Padre está separado, aislado, no, ¿sí? Porque algunos llegan a explicar esto, que son dos dioses diferentes. No, es un Dios, ¿sí? Cuesta mucho entender esto, hermano, pero es uno. Hay suficiente respaldo en la Biblia, ¿sí? No nos compliquemos. ¿Sí? A veces hay algunas doctrinas dentro del cristianismo que llevan esto de que solo Jesús, mira, han llegado a decir que Jesús es Padre. Pues no es así. Entonces, ¿a quién le oraba Jesús? ¿Sí? No hace sentido. ¿Sí? Entonces, hay suficiente evidencia bíblica de la Trinidad. ¿Sí? Yo espero algún día podamos tener este tiempo. Bueno, de hecho en el discipulado vamos a llegar a eso, entonces allá vamos. ¿Sí? La plenitud, entonces dice aquí que el Padre, o al Padre le agradó, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Qué es la plenitud?
Mira, Curtis Vaughan, él dice esto: Pablo, en cambio, declara que la deidad no estaba distribuida. Esto era lo que creían mucha gente ahí con los colosenses, ahí en Colosas. Mucha gente decía, no, es que Dios es como varios niveles, o son varias personas, o varias partes de Dios distribuidas. No es así, ¿sí? Cristo no es uno de muchos dioses, hermanos. Acuérdate, Él es el único mediador entre Dios y el mundo. Y todos, escucha esto es súper importante. Y con esto, hermano, escucha, esto es uno de los atributos fuertes en los cuales tú puedes decir Dios es uno solamente, ¿sí? En tres personas. ¿Cuál es este argumento? La Escritura dice que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que Él no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Entonces piensa esto: tanto los atributos como los poderes de Dios Padre están en el Padre, sí, pero también en el Hijo. Entonces, si fuera otra persona, habría una contradicción ahí, ¿sí? Entonces, Cristo recibe adoración. Adoramos a Cristo. Adoramos al Padre también, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos usar este argumento fuerte en cuanto a los atributos, ¿sí? Los mismos atributos que tiene el Padre, los tiene el Hijo, los tiene el Espíritu Santo. Y para todo hay evidencia bíblica, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, amén? Entonces, hermano, mira, qué hermoso es esto, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando aquí, dice que en Cristo al Padre le plació o le agradó que en Él habitase la deidad, vamos a ver este texto en unos minutos, está más adelante, pero que en Cristo habitara toda la plenitud. Mira, toda la plenitud. Esto de la plenitud es algo interesante, ¿sí? Porque, otra vez, ¿se acuerdan? Hablamos de que en Colosas había una herejía que se estaba metiendo en la iglesia, que estaban considerando a Cristo como si fuera un pedacito de Dios, o otro Dios, o una parte de Dios. Así veían a Dios, la gente ahí inconversa, y querían meter esas ideas a la iglesia. Y es por eso que Pablo escribe esta carta. Entonces, esto de que en Cristo habita toda la plenitud ayudaría para contrarrestar esta idea. O sea, Cristo no es un pedacito de la plenitud, es toda la plenitud está en Él, ¿sí? Por eso era importante escribir esto, hermanos. Ve cómo el Espíritu Santo también está obrando ahí, ¿sí? Cuando habla de toda la plenitud, vamos a entender algo que dice ahí más adelante en Colosenses 2:9. Escucha, Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Cristo está hablando, habita, escucha, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con este texto, queda completamente confirmado que Jesús es Dios. Ahí ya no hay. ¿Y para dónde hacerse, hermano? El entero ser de Dios estaba habitando en el Hijo. Ya hemos aprendido entonces que los atributos de Dios están en el Hijo, ¿sí? De Dios Padre están en el Hijo. Ahora sí, este texto dice: en Cristo habita toda la plenitud. Mira, ya lo dijimos hace yo creo que fue la semana pasada, que esto de negar la deidad de Jesús es un problema que está ahí por siglos. Desde los tiempos de Pablo ya estaba ese problema. Gente que no creía que Jesús es Dios. De hecho, si nos vamos aún antes de Pablo, cuando Jesús estaba, ¿cuánto problema hubo porque Jesús decía que Dios era su Padre? ¿Cuánto detalle hubo por eso? Los escribas, fariseos, toda esta gente. Entonces ya desde ese tiempo había gente que negaba su lugar o su deidad. Pero acuérdate otra vez, hermano, fue iniciativa del Padre. Al Padre le agradó, hermano, que en Cristo habitara toda la plenitud. Al Padre le agradó, ¿sí? En Efesios capítulo 1, 20 al 23, escucha qué dice. Efesios 1, 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y escucha esto: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escucha otra cosa. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya estudiamos este texto hace un buen rato. Pero mira, dice un autor, como parte de la obra redentora de Cristo, Pablo explica que Cristo nos reveló al Padre. ¿Te acuerdas? Varias ocasiones Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? O todavía dicen que no conocen al Padre, si me han visto a mí, conocen al Padre. Pablo describe la encarnación de Cristo con la frase, porque agradó a Dios que en él habitase toda su plenitud. El término, hermano, que dice habitar, esto es bien interesante porque ahí usa la palabra habitar. Habitar habla, aquí el autor lo asocia cuando Dios habitaba en el tabernáculo o en el templo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, en Cristo, hermano, se cumplió una profecía. Bueno, muchas, pero entre ellas había una que se llamaba Emanuel, Dios con nosotros, o Dios en nosotros, o entre nosotros, Isaías 7:14. ¿Sí? Dios vino, se hizo hombre, ¿sí? Y estuvo entre nosotros. Gloria a Dios. Esa frase o texto hace la distinción de Dios Padre y Dios Hijo. Isaías 7:14. Entonces esta frase de que en Él habitó toda la plenitud, que al Padre le agradó, hermanos, hace una distinción, pero no elimina su deidad. ¿Sí? Jesús, hermano, escucha esto, reina. Amén. Jesús es el Señor sobre lo que vemos y lo que no vemos, sobre lo que está en el cielo, sobre lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el Señor quien gobierna su iglesia. ¿Sí? Entonces Pablo concluye estas verdades que ya vimos las semanas pasadas al mencionar que en Él habita toda la plenitud. ¿Sí? Dios es soberano, Jesús es soberano. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Mira, hermano, la plenitud era un término, acuérdate otra vez, que se entendía y se estaba enseñando de manera errónea en estas iglesias. En especial por los gnósticos, sí, que ellos decían los atributos o los poderes de Dios están regados, ¿sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Otra vez, en Cristo habita toda la plenitud. No necesitamos más intermediarios, ¿sí? En palabras de John MacArthur, él dice, mira, Pablo les dice a los colosenses que no necesitan ángeles que les ayuden a ser salvos. Tú y yo no necesitamos un ángel, otra cosa, no, Cristo. En Él habita toda la plenitud. ¿Sí? Más bien, hermano, en Cristo y solo en Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. Tú y yo como cristianos participamos de esta plenitud, hermano. Dice la escritura ahí en Juan 1:16. Que porque de su plenitud, dice, tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Mira, hermano, toda esta plenitud se hace disponible a ti y a mí. Por eso vino Dios, se hizo hombre y se hizo disponible para ti y para mí, porque de otra manera no se podía. ¿Sí? No podíamos ser redimidos por nuestros propios esfuerzos, no. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos al siguiente subtema. Por medio de Él, número 2, por medio de Él, de Cristo, claramente, el Padre reconcilió todas las cosas. Ups.
Si me viera mi maestro de español, no sé qué diría hoy. Él fue el que me dio chance de escribir con mayúsculas. El maestro de español de la secundaria. Le dije, oye, profesor, se me hace más fácil escribir con puras mayúsculas. Y me dijo, está bien, puedes hacerlo, siempre y cuando respetes las mayúsculas. Sí he respetado, digamos, cuando de verdad son mayúsculas, pues, ¿verdad? Sí lo respeto, ¿verdad? Inicio con unas mayúsculas más largas, pero nunca me dijo nada de que fuera más bonita la letra. Entonces, ahí fue donde le fallé. En aquel tiempo escribía mucho, tenía letra más bonita. Bueno, espero algún día. Ore por mí. Por medio de Él, el Padre reconcilió todas las cosas. Por medio de Cristo, hermano, el Padre reconcilia todas las cosas. Mira, otra vez es iniciativa del Padre. Palabra de Dios para todo dice, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas. El Padre, ¿sí? El Padre otra vez como arquitecto de la historia de la redención toma la iniciativa, hermano. Mira, una cosa que sucedió, mira, cuando Adán pecó, el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza pecó, falló, corrompió la imagen que Dios había puesto en él. Entonces, ¿sabes una cosa? Desde ese momento, hermano, el hombre no puede por ningún medio volver a su estado original. Por ningún medio puede restaurar su relación con Dios. Solo por Cristo, ¿sí? John MacArthur lo explica como el plan final de Dios para el universo, es reconciliar todas las cosas consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. El Padre busca reconciliar, poner orden a todas las cosas una vez más, por medio de Cristo, porque por medio del hombre nada se puede. ¿Sí? Y dice aquí, por medio de Cristo, esto es súper importante. Otra vez, recuerda, el Padre envió a su Hijo. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por eso. Hermano, el plan de Dios no fue improvisado, Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, entonces no fue algo que se le ocurrió. Ay, ya pecó Adán, ay, vamos a ver qué hacemos. No, la Escritura confirma que Dios ya tenía planeado esto. Y en Efesios 1:10 dice la Escritura que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, en Cristo, hermano, el Padre reconcilia todas las cosas. Hermano, el pecado otra vez, lo hemos visto ya, distorsionó. No solo la imagen del hombre, o la imagen de Dios en el hombre, no solo eso, sino distorsionó, ¿sabes qué? La armonía que había en la creación. ¿Sí? Cuando entró el pecado en el hombre, entra en la creación, ¿sí? Entra en la creación y causa muchos estragos. Mira, hermano, pero ¿sabes una cosa? Al Padre le agradó que en Cristo habitara la plenitud para que por medio de Él todas las cosas fueran reconciliadas. Y esto es súper especial, hermano. Quiero resaltar aquí un par de cosas antes de un permiso aquí. Fue allá en Génesis capítulo 3, aquel episodio, hermano, que marcó la historia de la humanidad. ¿Cómo empieza? Pero la serpiente era astuta, ¿sí? Y es donde empieza la degradación, hermano. Donde el pecado entró al mundo, dice la Escritura, por un hombre. Pero es ahí mismo, en ese mismo capítulo, hermano, que se anuncia el Evangelio. Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón, ¿verdad? Gloria a Dios, mire, desde ahí, hermano, se anuncia el Evangelio.
Algunos le llaman a eso el protoevangelio, ¿sí? El protoevangelio. El proto nos habla de algo primario, algo que antes que todo. Por eso es protoevangelio, ¿sí? No habría algo como primer evangelio, más bien usan protoevangelio, ¿sí? Pero desde ahí se anuncian las buenas nuevas. En su carta a los Corintios, Pablo explicaría que la reconciliación es posible gracias a Cristo, ¿verdad? Aquí lo confirma. Vamos a ver, por favor, en 1 Corintios, si me acompaña, 1 Corintios 5:12. Vamos a ver un par de versículos ahí. No, espérame. Si es primera, no. Miren, ¿vieron? Por eso no hay que escribir tan rápido. Creo que va a ser segunda. ¿Sí, verdad? Sí, ese es. Déjenme lo corrijo. Mientras, si usted ya llegó ahí, pues espéreme. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 5:12. Vamos ahorita a leer ese pasaje. Ahí está hablando del ministerio de la reconciliación. Pero observa primeramente, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Está muy bonito ese texto, pero ese no es. Vamos adelante. Hay otro, ahí adelantito, el 17 al 19. Vamos a leer esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira, ahí empezamos. Estar en Cristo significa ser nueva criatura. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Escucha esto. Y todo esto proviene de Dios. Ahí está hablando de Dios Padre, quien nos reconcilió consigo mismo, lo que estamos viendo hoy, por Cristo. ¿Y qué nos dice? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, escuche, en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, esto es hermosísimo, ¿sí? Dios está reconciliando al hombre consigo mismo en Cristo, por medio de Cristo. Y ahora, ¿sabes qué? A nosotros nos dice, ustedes también hagan, proclamen, ¿sí? No es por medio de nosotros anunciamos a Cristo. Entonces, anunciamos a aquel que nos reconcilia con el Padre. Mira, hermano, yo pienso yo pienso, esto es una opinión personal, que si Dios no sustentara la creación como lo hace, los seres humanos ya nos hubiéramos acabado el mundo, hermano. ¿Sí? Y bueno, yo eso pienso. ¿Sí? Por la gracia de Dios, mira, hermano, seguimos. ¿Sí? Pero ¿cuánto nos hemos gastado este planeta? Pero dado que Dios tiene promesas las cuales no puede fallar, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, Él sigue sustentando la creación. Por eso seguimos vivos, hermano. Pero de verdad que el ser humano hemos sido muy ingratos y lo podemos observar, hermano. Dice este autor, me gustó como dice MacArthur, dice, vivimos en una tierra maldita, en un universo maldito. Ambos, tanto la tierra como el universo, dice, estamos bajo la nefasta influencia de Satanás, que es a la vez, número uno, el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Y también es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Entonces mira, los efectos devastadores de la maldición y la influencia satánica, dice la Escritura y lo podemos ver, alcanzarán su clímax en ese momento de la gran tribulación. En el Apocalipsis habla, ¿verdad? Todo lo que va a pasar.
guerras, destrucciones, hambrunas, cosas horribles van a pasar. Ahí va a estar, digamos, la plenitud de degradación, ¿sí? Qué tremendo, ¿verdad? Aún sin embargo, el Señor ahí está teniendo control de todas las cosas. Pero mira, hermano, aún con eso tú y yo tenemos una esperanza de que al final de todo este caos que ha ocasionado el pecado, Satanás, Cristo vendrá a establecer su reino. Y este autor dice, tremendos y dramáticos cambios marcarán la reconciliación de Dios con el mundo. ¿Sí? En la Biblia encontramos algunos destellos de estos cambios dramáticos, hermanos, que un día sucederán en la creación misma. Quiero leerlos contigo. Vamos hasta Isaías. Esos cambios dramáticos, hermanos, muestran esa reconciliación completa. Acuérdate, la reconciliación no solo está hablando de los hombres, de la misma creación. Toda la creación será reconciliada. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Escucha esto. Morará el lobo con el cordero. Oye, eso es imposible. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mira nomás. No harán mal, dice, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, escucha, será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto no ha sucedido todavía. Este es el cambio dramático que va a haber en la misma creación, hermano. Observa las figuras, los escenarios, ahí dices, oye, es imposible juntar estas dos cosas. Pero ese tipo de cambios traerá la reconciliación. Capítulo 30 de Isaías, tengo 3 textos aquí. Capítulo 30, 26. Isaías 30, 26. Observa otra vez. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendrá Jehová, la herida de su pueblo, y curaré, dice, la llaga que él causó. Hablamos de sanidad. Otro más, capítulo 60 de Isaías. Isaías 60, 19 al 20. Isaías 60, 19 al 20. Escucha esto, dice la Escritura. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Gloria a Cristo, hermano. Esta es la esperanza que tenemos todos. Al final de todo, hermano, mira, la Biblia nos deja bien claro que habrá cielo nuevo, tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1, nos habla de que cielo nuevo, tierra nueva, un cambio dramático que nada que ver con lo que hoy vivimos. La venida de Cristo a este mundo, hermano, acuérdate, ya lo hablamos, vino como nuestro gran sumo sacerdote para representarnos delante del Padre, pero también vino a hacer el sacrificio, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes nomás llevaban el sacrificio, primero para sí mismos y luego para el pueblo, pero Jesucristo fue y Él mismo es el sacrificio, ¿sí? Él no ofrece sacrificio por sí mismo porque Él fue sin pecado. Él se ofrece a sí mismo por todos. Y tenía que hacer así, hermano, ¿sí? Como palabras, la venida de Cristo, ya vimos, fue como nuestro gran sumo sacerdote y como sacrificio perfecto. Y vino a traer una infinidad, hermano, de efectos, tanto en la creación como en nosotros, como seres humanos, que somos la corona de su creación. Sin embargo, tenemos que entender una cosa, hermanos. La reconciliación, escucha esto, la reconciliación
solo es posible para aquellos que es posible. Quedó igual, ¿verdad? Ahí les voy a explicar algo. El hermano John MacArthur explica esto. Voy a usar sus palabras, ¿sale? Y luego tratar de explicar si queda algo medio difícil de entender. Algunos han imaginado, mira, porque este texto habla de una reconciliación, que el Padre reconcilia en Cristo todas las cosas. Y dice este autor, mira, algunas personas, y aún en los círculos cristianos, han imaginado que esta reconciliación incluye tanto a hombres y ángeles pecadores. Y esto le llaman el universalismo. ¿Qué significa? Todos vamos a ser salvos. Al final todos vamos a estar con Jesús en la gloria. Muchos dicen eso y aún dentro de las iglesias. ¿Es cierto eso? Cuando tú y yo meditamos la Escritura, la palabra es clara, ¿verdad? Si usamos la Biblia, interpretando la Biblia, ¿sí? O interpretamos la Biblia, más bien usando la Biblia, Pablo no se refiere a que todos van a ser salvos. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura sobre los pecadores y sobre aquellos ángeles que cayeron? Satanás, la muerte, el Hades. ¿Qué dice sobre ellos? Que para ellos ha sido preparado el lago de fuego, el fuego eterno. Y para ellos no hay reconciliación. No hay reconciliación, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro, hermano, esto. Por medio de Cristo el Padre reconcilia todas las cosas. Y podríamos, si nos quedamos con este texto, no, pues a todos. No, hay que ver la Biblia completa, ¿sí? Para entender que el injusto, el pecador, el ángel caído, el mismo Satanás, ya tienen su lugar reservado, el infierno por la eternidad, ¿sí? El lago de fuego. Entonces, tenemos que tener ese cuidado y advertencia también, hermano, de que debemos estar en Cristo, porque por medio de Él, estando en Cristo, tú y yo somos reconciliados y seremos parte, estaremos dentro de esa creación reconciliada. La Escritura dice, ahorita lo vamos a ver, la Escritura anhela ese día, hermano. ¿Qué dije? La creación, ¿verdad? Dije la Escritura. La creación, sí, anhela ese día. Porque hoy, de verdad, tremenda condición en la que está nuestra misma tierra, ¿sí? No solo la tierra, ya más allá de la tierra. No conformes con lo que se está haciendo aquí, ya van a la luna, a Marte y siguen, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Número 3, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 20, la parte B, ¿sí? Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Adi. Otra vez es iniciativa del Padre, hermano. ¿Qué hace el Padre? Hizo la paz, ¿sí? El Padre ha buscado, hermano, hacer la paz con su creación desde el principio. Y a lo largo de la historia redentora nos damos cuenta de esto. El Antiguo Testamento nos da suficiente evidencia, hermano, para ver este plan de Dios, para reconciliar, hacer la paz. ¿Sí? Esto es algo que también agradó al Padre, hermano. Al Padre le agradó hacer la paz mediante la sangre de su Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias a Dios. Los sacrificios que tú y yo vemos en el Antiguo Testamento nos dejan claro que se necesitaba un sacrificio. La Biblia ahí en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la Biblia deja súper claro,
para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. O sea, debe haber un sacrificio. Alguien tiene que morir. Pero mira, hermano, esto nos enseña, ¿verdad?, la historia del Antiguo Testamento. Y viene y se cumple en Jesucristo. Pero hay otra cosa más que nos habla del plan de Dios para redimir. Y desde muy temprano en la Biblia, en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desde ahí también, esto podemos verlo también como un protoevangelio, se está anunciando la salvación por fe, ¿sí? Estaría anunciando este magnífico plan que Dios tenía para redimir al mundo, a todos aquellos que pusieran su fe en Cristo, ¿sí? Que por medio de Cristo serían salvos. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces desde ahí, hermanos, desde Génesis, Dios anuncia cuál sería el método o la manera para salvar, reconciliar al hombre consigo mismo. Hermano, la paz verdadera para toda la creación, incluido el hombre, porque estamos hablando que Dios hizo la paz mediante la sangre de Jesucristo, su Hijo. Esta paz, hermana, verdadera, viene por medio de la obra de Cristo en la cruz, por su sangre derramada, ¿sí? Aún la paz en la misma creación. Ahorita vamos a ver los textos que confirman esto, ¿sí? Por medio de Cristo. Aquí habla de la sangre de su cruz. Yo he dicho esto, lo he explicado así, hermano, hermana, tenía que ser así. No había otra manera de redimir al hombre. El hombre no podía, hermano. Los representantes del hombre, Adán y Eva, fallaron. Y ninguno pudo hacer un sacrificio perfecto para borrar todos sus pecados. Por eso tenían que estar yendo cada cierto tiempo, había un sacrificio constante. Tenía que venir el Hijo de Dios, hacerse hombre y ser nuestro gran sumo sacerdote o nuestro representante, y también él mismo ser el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, hermano. No había de otra. La reconciliación, hermano, es una de las palabras claves que vienen en el Nuevo Testamento, hermano. Cuando el Nuevo Testamento habla de la salvación, la reconciliación está ahí, ¿sí? Por eso este último tema, hermano, hizo la paz. Antes de estar en Cristo, tú y yo, hermano, estábamos en enemistad con Dios. No estábamos en amistad, no, lo contrario. Éramos enemigos de Dios, ¿sí? Necesitábamos esto, ser reconciliados, junto con muchas otras cosas. Solo voy a mencionar algunas. Mira, en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, habla de justificación. ¿Qué significa la justificación? Bueno, venimos delante de Dios, el Padre, como culpables, pero salimos justificados por medio de Cristo, ¿sí? Y hay un texto para eso, Romanos, ¿sí? La redención que nos habla, el pecador se encuentra delante de Dios como esclavo, pero se le concede libertad en Cristo, ¿sí? Cuando hablamos del perdón de pecados, el pecador se presenta delante de Dios como un deudor en bancarrota. ¿Pero qué sucede en Cristo? La deuda es pagada y olvidada. Gloria a Dios, mira. En la Biblia también encontramos el concepto de adopción. El pecador se viene delante de Dios como un extraño, pero en Cristo viene a ser hijo. ¿Sí? Gloria a Dios. Cuando hablamos de reconciliación, lo que estamos hablando hoy, el pecador viene como enemigo, pero en Cristo se convierte en su amigo. Qué hermoso, ¿verdad? Cada una de estas palabras, hermanos, tienen todo su cumplimiento en Cristo. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz, hermano. Ya vimos, la Escritura deja bien claro que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay de otra.
¿sí? Cuando se habla de la sangre de Cristo en la Biblia, yo anoté al menos 6 cosas que significa la sangre de Cristo, porque estamos hablando de esto. Mira, Dios hace la paz con la creación, con nosotros, mediante la sangre de la cruz, o la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo es esto? ¿O qué función tiene la sangre? ¿Sí? En la Biblia habla mucho de la sangre, pero yo quiero mencionar solo 6 cosas. Primeramente, Hebreos 9, 13 al 14 nos dice que la sangre de Cristo, derramada en la cruz, es el pago justo y completo para nuestra redención. El pago justo y completo. Eso es la sangre. Entonces, claramente va a haber paz, porque se está pagando la deuda, ya no hay deuda. Número 2. Romanos 3:25 dice que la sangre de Cristo satisface la ira de Dios con respecto a nuestro pecado. Acuérdate, nuestro pecado merecía la muerte, el castigo eterno. Pero la sangre de Cristo, hermanos, satisface la ira de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Hebreos 9:29, número 3, la sangre de Cristo compró el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo compró el perdón de nuestros pecados. Número 4, ¿sí? La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, ¿sí? Apocalipsis 1:5. Nos limpia, hermano. Ve, esto es hermoso. Nuestras vestiduras son emblanquecidas. Apocalipsis 7:14 también habla de esto. ¿Y sabes otra cosa, hermano? Algunos oran, cuando oran, algunos llaman clamando a la sangre de Cristo o aclamando a la sangre de Cristo, usando un texto que está en número 6, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11. 12, 10 al 11 de Apocalipsis habla de aquellos que fueron victoriosos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo, hermano, nos da la victoria sobre el acusador. Versículo, vamos en el 5, ¿verdad? Yo me adelanté, este es 5. La sangre de Cristo nos da la victoria sobre el acusador. Si tú ves Apocalipsis 12, 10 al 11, habla del acusador que constantemente estaba afligiendo a los santos. Pues dice que lo vencieron por la sangre del Cordero. Gloria a Dios, por eso muchos utilizan la sangre de Cristo tiene poder cuando viene la acusación, porque la sangre de Cristo, ¿sabes qué hace? Nos limpia. La sangre de Cristo pagó el precio justo completo para nuestra salvación. La sangre de Cristo satisfizo la ira de Dios. La sangre de Cristo es el pago justo, ¿sí? Y por último, lo que vemos hoy, número 6, la sangre de Cristo asegura nuestra paz con Dios, ¿sí? Hermano, la reconciliación por la sangre de Cristo en la cruz es completa. La reconciliación tuya y mía, hermano, con el Padre es completa por la sangre de Cristo, por medio, como dice ahí, mediante la sangre de su cruz. Es completa esta reconciliación, esta paz con Dios es completa gracias a la sangre de Cristo. Y hay una palabra que yo quisiera, hoy es la única que quiero mencionar, es muy larga, de antemano te lo digo, pero vamos a intentar, ¿sale? Debía haber empezado un poco más atrás, pero bueno. Déjeme lo reviso antes. No quiero equivocarme. Sí, está completa. Está compuesta de dos palabras aquí. ¿Sí? 1 y 2. Se lee apocatalazo. Apocatalazo. ¿Sí? Acuérdense que son os largas. Esta es omega. ¿Sí?
¿sí? Apocatalazo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Esa palabra nos habla de la reconciliación que está en este texto, en el versículo 20. Si tú observas, vamos al versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice, por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas. ¿Sí? Estamos en el versículo 20, ¿y en qué versículo? Sí. Dice, y por medio de él, otra vez lo voy a leer, reconciliar consigo todas las cosas. Escucha esto, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira, yo quiero resaltar aquí. Esta palabra se construye de dos partes. Primeramente, Braulio, espéreme, ponga atención. ¿Sí? Apo, ¿sí? Esta primera palabra, apo, le llamamos en el español preposiciones. ¿Sí? Es una preposición que uno de sus significados es de o desde, ¿sí? Pero lo que hace en esta frase, en esta palabra, intensifica este verbo que viene más adelante, ¿sí? Mira, entonces, este verbo significa cambio o cambiar, perdón, es un verbo cambiar. Entonces cuando juntamos esto, está intensificando ese cambiar, de una manera lo hace un cambio completo, ¿sí? O sea, cuando Dios nos reconcilia por medio de la sangre de Cristo, hace un cambio completo, ¿sí? Esto es lo que viene a traer esta palabra. Por eso estuvo muy interesante resaltarla, aunque está muy larga la palabra, pero vale la pena pensarlo porque resalta el hecho de que es un cambio completo, definitivo, terminante. Esto también se utiliza para decir algo terminado. Sí, o sea, es un cambio radical, ¿verdad? Si lo pusiéramos de otra manera. Entonces, la sangre de Cristo Jesús, hermano, nos reconcilia con el Padre, nos deja en paz con Dios. Estamos en paz con Dios de manera absoluta, completa. ¿Sí? Qué hermoso esto, hermano. Entonces, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, tú y yo somos reconciliados con Dios, ¿sí? Y estamos en paz. Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es clave, por medio de Cristo. No somos justificados por nuestras obras. ¿Sí? Es algo con lo que luchó tremendo Martín Lutero hasta que lo entendió, le fue revelado y fue libre de toda esa condenación, ¿verdad? Era uno de los estudiantes más destacados, pero se la pasaba pidiendo perdón, haciendo tantas cosas, porque él no se sentía justificado. Fue hasta aquel momento que él entendió que somos justificados por fe, ¿sí? Entonces dijo, descansó, ¿sí? Descansó al saber que ya no se requerían sacrificios, que ya estaba pagado, porque la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo pagó nuestra redención, nuestra reconciliación con el Padre. Sí, ahora tú y yo, hermano, estamos en paz con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Y ahora a ti y a mí, dado que estamos en paz con Dios, se nos ha asignado una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Pues proclamar esto, la reconciliación con Dios. Sí, capítulo 5 de 2 de Corintios. Yo quiero terminar con este texto porque es fundamental, hermano. Yo creo que hoy de verdad a mí me bendice tremendo esta escritura porque nos habla de que estamos en paz con Dios. ¿Sí? Algo con lo cual muchos aún dentro de la iglesia luchan, hermano. Yo no sé por qué. O más bien no han creído más bien el evangelio. Somos justificados por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Pero como que a veces se nos olvida. Y ahí estamos, llore y llore, ay, es que ofendí a Dios y no sé por qué, pero yo pienso algo. Que el problema está en que quiere seguir con su pecado y es su excusa, ¿sí?
El decir que Dios no me ha perdonado, es que hice algo muy malo, muy tremendo, es porque quiere seguir en eso, no quiere cambiar. Sí, porque te das cuenta que sigue en lo mismo, no cambia. Se escuda diciendo que Dios no lo ha perdonado y todo ese asunto. No han sido abiertos sus ojos a la verdad. No quiere cambiar, necesita la obra del Espíritu para que le convenza de pecado, se arrepienta de verdad y crea esto: que Cristo Jesús con su sangre lo pagó. ¿Sí? Mira, hermano, ahora tú y yo tenemos un ministerio. Se llama el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 20, lo voy a volver a leer, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que todos tenemos, hermanos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y escucha, y nos encargó otra vez, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ve esto poderosísimo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Sí? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, observa esto. Dios está en paz contigo y conmigo, hermano. Gloria a Dios por eso. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habita la plenitud, ¿sí? Porque Él es Dios, ¿sí? Porque Él lo tiene todo. Lo que tú y yo necesitamos lo tiene todo Cristo. Pero ahora nos dice, les toca a ustedes llevar esto a otros. Un puritano inglés de hace muchos años ya, llamado John Owen, hay muchos libros de él y sobre él. Él escribió un libro, un tratado que se llama La Gloria de Cristo, y él escribió esto sobre este texto que hoy estudiamos. La revelación de que Cristo se hace, o lo que muestra en el Evangelio, es mucho más excelente, más glorioso, más llena de rayos de sabiduría y bondad divinas que toda la creación. Y su justa comprensión, si es alcanzable, puede contenerla o permitirla. Solo ponga atención, ahorita voy a explicar. Sin este conocimiento de la gloria de Cristo, la mente del hombre, por más que se enorgullezca de otros inventos, descubrimientos que se le ocurran, el hombre está envuelto en oscuridad y confusión. Por más que el hombre se esfuerce en conocer, inventar, razonar, bueno, tantas cosas, si no conoce a Cristo, al Cristo que se lee en las Escrituras, que se revela en la palabra de Dios, está en oscuridad, ¿sí? Por más luz que parezca eso, ¿sí? Vamos adelante, mire, ¿dónde me quedé? Aquí está. Por lo tanto, hermano, dice este autor, esto merece pensamientos más severos, nuestras mejores meditaciones y nuestra máxima diligencia en ellas. ¿Qué significa esto? El hecho de que el Cristo que está en la palabra de Dios es el Cristo suficiente, el que nos reconcilia con Dios el Padre, que por medio de su sangre nos pone en paz con Cristo, perdón, con el Padre Celestial. Mira, tú y yo debemos de ser diligentes en meditarlo, conocerlo cada día más y más, ¿sí? Porque si vuestra futura, escucha esto me encantó, porque si nuestra futura bienaventuranza consistirá en estar con Él y contemplar su gloria por la eternidad, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Estar con Él por la eternidad. ¿Qué mejor cosa tenemos que desde ahora, hermano, conocerle? Ver el Evangelio y ver qué dice de Jesucristo. Y desde ahora, hermanos, dice aquí, ser gradualmente transformados por su gloria, ¿sí? Si tú y yo sabemos que vamos a pasar una eternidad con Cristo, pues desde hoy esforcémonos por conocerle. Sí, porque
Si no te esfuerzas en conocerle, lo más seguro es que no le conoces. Y si no le conoces, estás en peligro. ¿Sí? En Cristo, acuérdate otra vez, habita la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios, en Él está todo, hermano. Y por medio de Él todas las cosas son reconciliadas con el Padre. Y también por medio de su sangre tenemos paz para con Dios. Gloria a Cristo. Hermano, la preeminencia de Cristo en la creación, en la reconciliación de todas las cosas es algo, como lo acabo de decir, digno de contemplar, ¿sí? O sea, es digno de que tú y yo leamos la Biblia. ¿Verdad? Si lo quieres más fácil, lee la Biblia y conoce a Cristo. El hecho de que Jesús nos reconcilia con el Padre significa que tenemos que conocerle y aprender cada día más y más de Él, hermano, hermana. Porque vale la pena meditarlo, conocerlo y proclamarlo a otros. Que otros conozcan esto, hermano. Dice la Escritura, tú y yo, hermano, somos embajadores de Dios. ¿Sí? Somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador, acuérdate, ve por los bienes de su pueblo, ¿sí? Entonces tú y yo representamos al Rey de Reyes, hermano. Y dice aquí Pablo en Corintios, ¿te acuerdas como si Dios está rogando a través de ti y de mí, diciéndole a la gente, reconcíliense con Dios? Tú y yo, hermano, imagínate eso, somos la voz de Dios aquí en la tierra. Dios está usándonos, hermanos, para que le digamos a la gente, reconcíliate con Dios. Por medio de Cristo, ya viste. ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Así que, hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda. Hoy hemos aprendido de lo que significa haber sido reconciliados con el Padre. Es algo tremendamente precioso. Pero ahora tenemos la responsabilidad de, como lo vimos ya, esforzarnos por conocerlo cada día más. Pablo lo dice en sus cartas. He desechado todo con el propósito de conocerle más. ¿Sí? Me es basura todo aquello que en el mundo aprendí. Yo quiero conocer más a Cristo. Él sabía que iba a pasar una eternidad con Él, pero él necesitaba conocer a Cristo aquí, hermano, empezar aquí. Tú y yo necesitamos conocer a Cristo, empezar a conocer a Cristo aquí en la tierra. Porque aquí tenemos un propósito. Y si vamos a predicar la reconciliación con el Padre, pues la vamos a predicar como es debido. No conforme a lo que se nos ocurra. No, la sangre de Cristo es la que nos limpia. Es Cristo Jesús el sacrificio, el pago justo y completo para nuestra redención. ¿Sí, amén? ¿Qué te parece si oramos y damos gracias al Señor por esto que nos concede un día más aprender sobre Cristo? La preeminencia de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tan grande misericordia y gracia derramada en nosotros al reconciliarnos contigo, oh Padre. Damos gracias, Señor Jesucristo, por ese amor y esa compasión que tuviste de nosotros al reconciliarnos con el Padre por medio de tu sangre. Damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y guiarnos a toda verdad. Hoy, Señor, reconocemos que nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación son inválidos, son nulos, no funcionan, no sirven. Solamente por medio de Cristo. Hoy, Señor, venimos arrepentidos, pidiéndote perdón, Dios. Porque muchas veces hemos pensado que nuestras obras, aun cuando hablamos del Evangelio, de la gracia, de la justificación por fe, aun cuando esto hablamos o decimos creer, hacemos cosas pensando que por eso vamos a alcanzar la salvación. Perdónanos, Dios. Y hoy ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque los méritos de Cristo son suficientes. No se necesitan nuestros méritos. Lo que vamos a hacer será por amor a Él, por obediencia, no con el propósito de ganar algo. Creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Señor, ayúdanos
a vivir comprometidos, a escudriñar, a meditar y a proclamar la reconciliación por medio de Cristo. A vivir para la gloria de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esperando tu regreso, Señor Jesús. Anhelando juntamente con la creación la completa reconciliación de todas las cosas cuando vengas tú a establecer tu reino. Ayúdanos, Señor, a estar con esa expectativa, y mientras llega ese día, Señor, cada día nos esforcemos más y más por conocerte, por ir a tu palabra, entender tus palabras, conocer tus palabras, pedir la guía de tu Espíritu Santo para entender y llevar a la vida diaria. No ser cristianos solo de palabras, sino de hechos, y que la gente a nuestro alrededor conozca el verdadero evangelio. Te damos gloria y honra. Guarda a mis hermanos de regreso a casa, protégelos, Dios. Que tu gracia, tu favor abunde para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.